En una asamblea pasada se aprobaron por mayoría determinadas multas por falta del manual de convivencia con un costo de entre 200 y 250, pero estas aún no se han plasmado en el reglamento interno de la propia horizontal. En ese caso pueden hacerse efectivas incluso sin estar inscritas en el reglamento. ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que se pueden cobrar por una sanción de esta índole? Bueno, aquí tenemos dos preguntas. Vamos a comenzar con la primera, encaminada a que se aprobó mediante una asamblea una sanción económica por incumplimiento a las faltas del manual de convivencia. Y para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tenemos que entrar a determinar es que recuerden, como lo he manifestado a lo largo de esta conferencia, que la ley 675 no se define propiamente ni reglamenta propiamente el concepto de manual de convivencia. Eso es un concepto o una tesis que ha sido desarrollada más profesional y doctrinalmente con la finalidad de ser más práctica la aplicación de la ley 675. Ahora bien, como lo dije anteriormente, existen dos posiciones. La primera totalmente legalista y exegética, en la cual si somos interpretativos exegéticamente de la norma, puntualmente en la definición de reglamento de propiedad horizontal, en el artículo 59 y en el parágrafo del artículo 60, entendemos que todas las sanciones encaminadas por el no cumplimiento de obligaciones no dinerarias, recordemos que tenemos dos clases de obligaciones en cabeza de los copropietarios, las económicas o dinerarias, que son puntualmente el pago de las expensas necesarias o no, y que el incumplimiento de esas genera una sanción del interés de mora, que está regulado en el artículo 30, 1.5 veces del interés bancario corriente, y las obligaciones no económicas que tienen los copropietarios, que van más a obligaciones de hacer en el uso y goce de los bienes comunes esenciales y no esenciales. Si nosotros vamos a ese artículo 60, ¿cierto?, y hacemos una interpretación exegética conforme a los principios rectores en cumplimiento del debido proceso, que es el principio rector quinto que trae el artículo segundo de la ley 675, entendemos que todas las normas de convivencia o imposición de sanciones por el comportamiento de obligaciones no económicas, ¿cierto?, deben estar incluidas dentro del manual, dentro de la propiedad horizontal, dentro del reglamento de propiedad horizontal, que no se deben mantener con un documento aparte, pero ¿qué es lo que pasa y lo que hemos manifestado? Que por fines prácticos y en el entendido en que estas normas son cambiantes, pues eso requiere, digamos, una reforma al reglamento, y esas reformas al reglamento pues tienen unos costos de transacción encaminados a elevar la escritura pública, una acta a inscribir en la oficina de instrumentos públicos, en los folios de todas las unidades privadas de la copropiedad, y eso genera unos costos excesivos, ¿cierto?, para ese tipo de decisiones. Entonces, lo que, digamos, por temas prácticos, lo que han optado otro grupo de profesionales es, en cumplimiento de esos principios rectores, ¿cierto?, de la convivencia pacífica y solidaria y en cumplimiento del debido proceso atinente al artículo 60, lo que se hace es que se hace como un documento aparte, aprobado mediante el máximo órgano, mediante un acta, con todos los requisitos de convocatoria, quórum deliberatorio, quórum decisorio y el requisito de publicidad de que trata el artículo 47 con la mayoría calificada del artículo 46, ¿cierto?, es decir, el 70%, por ser normas de convivencia que limitan el uso o goce de un bien de uso común. Entonces lo que se hace es que se maneja un documento mediante un acta que lo que hace es que reglamenta cuáles son las conductas, ¿cierto? Y vía reglamento lo que simplemente se hace es que se reglamenta el procedimiento, es decir, el cumplimiento del debido proceso, el derecho de defensa, de contradicción e impugnación de la decisión que impone la sanción. Y lo que se hace es que indica una remisión a este documento anexo al reglamento de propiedad horizontal, que sería un acta, ¿cierto?, y que digamos que cumple con todos los elementos de ese principio rector del debido proceso, en el entendido de que cumplió con toda esa publicidad y con todos los requisitos de forma y mayoría calificada de que indica la ley 675, que no se incluye dentro del reglamento por un tema de costos, ¿cierto?, pero digamos que es una forma práctica
de poder dar cumplimiento a lo que trae la normatividad. Y esa posición la toman muchos administradores en muchas copropiedades con la finalidad de no acarrear esos costos en las reformas de los reglamentos. Ahora bien, hay posiciones contrarias como la primera que manifesté, y es que ese tipo de conductas deben estar debidamente incluidas dentro del reglamento de propiedad horizontal y se hace menester o se hace necesario elevarlo a escritura pública e inscribirlo en los folios. La posición, dependiendo, es cambiante. La recomendación que va a ser suscrito es la segunda, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan con todos esos principios y todos esos elementos, sobre todo el de publicidad y el derecho de defensa y contradicción que debe tener, porque ese es el principio rector más importante en la imposición de las sanciones de que nos trae el artículo segundo. Así con eso, pues damos respuesta a la pregunta planteada en el entendido de qué pasa si en el caso de que no esté incluida dentro del reglamento. Entonces, digamos que yo que le recomiendo a este copropietario, mire, pues incluirla dentro del reglamento tiene unos valores elevados. Miremos cuál es la postura que ha tomado ese administrador, ese consejo, y con base en eso, pues ser un poco más conservadores en cuanto al gasto. Ahora bien, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo que se puede cobrar por una sanción de esta índole? Para este sentido, tenemos que irnos entonces al artículo 60. El artículo 60, ¿cierto? En su numeral segundo, perdón, el artículo 59 en su numeral segundo, define los montos de las multas económicas por el caso de incumplimiento o obligaciones no pecuniarias. En su inciso segundo trae las que son referentes a sanciones económicas, manifestando que la imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrá ser superior cada sanción, sino que ahí está diciendo como si fueran multas sucesivas porque el incumplimiento es continuo por parte del copropietario, no podrá ser superior a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. Es decir, si la cuota de administración mensual que le corresponde por el coeficiente de copropietarios a esa unidad privada es 1 peso, ¿cierto? Cada multa no puede superar de 2 pesos. Si pone una de 3 pesos, pues estaría incumpliendo lo que dice el monto del 59, ¿cierto? Con todo, a la fecha de la imposición, estas no podrán sumar o no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. Bajo el mismo ejemplo, o sea, yo solamente podría, por el comportamiento reiterativo, imponer hasta 10 pesos, no le puedo imponer más porque si no sería contrario a esto. Ahora bien, como las expensas de administración ordinarias o extraordinarias se fijan conforme al coeficiente de propiedad horizontal, conforme al metraje de la propiedad privada, no todas van a coincidir, entonces tocaría ir a revisar, ¿cierto? En el caso en particular, ese porcentaje si corresponde a una cuota de administración o corresponde a 2 o corresponde a 3, para poder determinar lo que sería el tope, ¿cierto? La ley lo que me está definiendo es el tope donde puedo imponer la sanción por obligación, por incumplimiento de un copropietario de obligaciones no económicas o pecuniarias, y eso hay que dejarlo muy claro.